Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la tercera sesión para el curso de teorías de la significación para el sistema de universidad abierta para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del semestre 2021-1. Y en esta ocasión, pues bueno, ya tenemos un aforo de 17 participantes, contando a Marisol, mi asistente en el switcher, y un servidor, Jonathan Luis Domínguez. Como les señalo, esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si alguien tiene algún problema de que su imagen esté siendo cedida para la cuestión de la grabación, pues puede apagar su cámara. Esto no resta la dimensión de de la participación en el curso. Pues bueno, ahora tenemos un tema un poquito largo. Voy a tratar de ser lo más concreto posible, que es un poco dimensionar el- a profundidad un poco la dimensión de Peirce frente a la de Morris. De alguna manera, pues voy a dar algunos elementos, dos puntos importantes de Peirce, que sería relevante señalar lo que serían las categorías. Y por otro lado, sería lo que serían los silogismos, ¿no? Para ver la parte de abducción. Frente a lo que sería Morris, sería su propuesta general. Entonces, pues bueno, estaríamos ahorita comenzando. Voy a poner la presentación. Una de las tres presentaciones. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible mientras hago algunos ajustes aquí todavía con la cámara y pues vemos que están todavía llegando a la sesión. Entonces, ok, estoy ahí en cámara y entonces aquí sería ver cuáles serían los elementos de lógica por los cuales, bueno, el, el sentido de Peirce por lo regular se ubica mucho con la dimensión de lo que sería la lógica como tal. Entonces, de alguna manera vamos a estar conectando aquí algunos elementos con los cuales vamos a tratar de ubicar bueno, más que nada la gran complicación de entender a Peirce es el gran vocabulario que inaugura sobre todo en la semiótica desde la lógica. De hecho, Peirce ve a la semiótica como sinónimo de lógica. Y pues bueno, quiero clarificar algunos puntos, ¿no? Que es proveer un vocabulario básico para entender a Peirce, que sería la lógica en general, ubicar lo que son los silogismos para ver lo que sería la abducción o retroducción. Voy a ir un poco rápido aquí en las diapositivas. Lo importante aquí de que ubiquemos es eh, que serían tres elementos: pensamiento, conocimiento y razonamiento, ¿no? Los pensamientos pues se vinculan mucho con lo que son las ideas, ¿no? Las ideas, bueno, ya lo han reflexionado. Esto se inaugura incluso desde la parte del cratilo de Platón, ¿no? Cómo se dimensiona la parte con la que está vinculado el pensamiento y el conocimiento. Y pues bueno, de alguna manera, también esta reflexión con la dimensión que tiene que ver con el lenguaje, pensamiento y lenguaje, que es una dimensión que luego se ve al unísono. Pero bueno, de alguna manera aquí estaríamos revisando entonces la, la cuestión en términos de lo que son las representaciones. Las representaciones es el objeto de estudio de la lógica. Y pues bueno, conocimiento, según nos dice Raúl Gutiérrez Sáenz, son cuatro factores los que intervienen en cada elemento de conocimiento, que sería lo que sería el sujeto, la persona que va conociendo, el objeto, lo que es
tratado de absorber en la mente o lo que está en la mente realmente. Y la representación es como la fijación en la dimensión en donde se fija lo que sería la parte de la idea con una palabra. Y la operación que está vinculada, derivada con la psicología incluso, ¿no? Pero el razonamiento aquí, quiero que veamos que el razonamiento es, muchas veces lo que vemos en lógica, que es nuestras ideas o representaciones tengan coherencias unas entre otras, ¿no? Hacemos consciente lo que experimentamos y podemos experimentar. Entonces, de alguna manera en lo cotidiano hacemos una reflexión sobre las cosas que son lógicas y no son lógicas, ¿no? Entonces, hay una lógica natural y otra científica. La natural es aquella que nos sale de facto cuando determinamos, bueno, si hoy es sábado y digo que es sábado, es un razonamiento correcto y verdadero, en términos de que, bueno, hay una conexión con lo que estoy dimensionando, ¿no? En la parte de postulado general, ¿no? Que sería aquí mi realidad y de alguna manera mi vinculación con esa realidad, por lo cual hay una coherencia, determinada entre lo que sería la parte científica cuando lo tratamos de explicar, ¿no? Si hoy se ha establecido que es sábado, ¿no? Entonces yo digo que es sábado, por lo tanto es sábado, ¿no? Si dijera hoy es domingo, pero hoy no se ha establecido que es sábado, entonces no es, mi pensamiento es incorrecto. Entonces, de alguna manera aquí se vinculan las 2 cosas, pero bueno, vamos a ver que la lógica, pues, está conectada muchas veces con la ciencia, ¿no? Con esa palabra logos, ¿no? Pensamiento, idea, espíritu, razón. Y, pues, bueno, cualquier ciencia formal, está más o menos vinculada con lo que sería la lógica. Se puede decir que el objeto de estudio formal de la lógica es tratar a las representaciones con coherencia, lo que serían nuestras formas mentales, ¿no? Y pues bueno, eso deriva precisamente a tres elementos que serían la idea, el juicio y el raciocinio. La idea pues a veces está vinculada con la palabra, el juicio con un enunciado y el raciocinio con la coherencia de enunciados. Entonces, aquí lo importante es dimensionar lo que sería cuatro elementos básicos, que sería el pensamiento verdadero, el pensamiento falso, el pensamiento correcto y el pensamiento incorrecto. Los 2 primeros tienen que ver con la realidad, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, comienzo a decir, bueno, yo soy un caballero Jedi, ¿no? Entonces, mi pensamiento a lo mejor es de alguna manera falso, de acuerdo a mis características, ¿no? Con las cuales la heteroidentificación es la que sobresale. Soy un ser humano, ¿no? Soy un humano, un civil, etcétera. Y pues no doy la apariencia o determinando que incluso estos elementos pudieran ser verdaderos, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento incorrecto tiene que ver con la razón, en cómo le damos orden a las cosas que estamos nosotros dimensionando. Por ejemplo, digo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto es mortal. Yo ya tengo ahí un silogismo determinado. Entonces, aquí por el ejemplo de pensamiento verdadero, pues, por ejemplo, si es, en este caso, si es sábado y digo que es sábado, es verdadero, si digo que es otro día, será falso, ¿no? Y si yo hago esta relación entre enunciados, pues voy a tener una especie de silogismo, que me va a permitir decir que hay certeza en lo que yo digo, ¿no? Que bueno, aquí se dimensiona mucho, ¿no? En la lógica a veces, no se alcanza la realidad, pero se puede alcanzar la verdad en términos de, una relación con las cosas que están ahí metafísicamente, ¿no? De eso ahí luego, este, de alguna manera, en los pensamientos correctos o incorrectos es la manera que organizamos. Y de aquí viene, pues, por ejemplo, eh, este, ¿cómo se llama? Lo que también serían las falacias, ¿no? Por ejemplo, los razonamientos incorrectos, cuando, por ejemplo, no hay coherencia entre los enunciados, ¿no? Por ejemplo, dice, todos los testimonios son aceptables. El testimonio de Juan es de un hombre,
Por lo tanto, el testimonio de Juan es un testimonio agresivo y patriarcal, ¿no? O sea, no hay ningún elemento que me haga coherencia entre los enunciados hacia la conclusión. Una falacia ad populum, por ejemplo, es decir, si la mayoría de los hombres creen que la Tierra es redonda, la Tierra tiene una forma, por lo tanto es redonda. Aquí lo importante es determinar, ¿no? Que el hecho de la creencia no determina que la Tierra sea redonda, sino que yo puedo hacer alguna especie de elementos, a lo mejor de medición para determinar que es correcta, no por la creencia o no, ¿no? O sea, ahorita que están muy de moda los terraplanistas, pues dicen, bueno, si ellos lo creen, pues que lo demuestren en términos científicos. Y bueno, ahí a lo mejor algunos lo han tratado de hacer, pero pues bueno, ahí los razonamientos en algún punto han sido incorrectos, ¿no? La pregunta clave aquí, bueno, pues también es ver qué es la diferencia entre falacia y sofisma. Bueno, los sofistas eran como los comunicadores de argumentos que a lo mejor podían ser incorrectos, pero a lo mejor ellos se basaban más en la parte de la retórica, ¿no? La retórica tiene una parte aquí importante que decirnos, porque de alguna manera ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta reflexión entre la confrontación entre dialéctica y retórica, ¿no? La dialéctica decía Sócrates, el personaje de Sócrates, que de alguna manera el diálogo se tiene que dar con personas que tienen el mismo entendimiento, ¿no? Y en la parte de la retórica, de alguna manera, simplemente, aunque no tengas exactamente la razón, puedes llegar a convencer. Entonces, aquí, de alguna manera, lo importante de lo que es el sofisma es que, pues, bueno, también puede ser juegos de lenguaje o aunque no tengas la razón, pues, bueno, embeleces tanto el lenguaje que, bueno, de alguna manera se pierde el sentido de la argumentación o del propio logos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante para entender un poquito también, eso es una parte de lo que serían los elementos de lógica. Y bueno, hay una división entre lógica formal y lógica material. La lógica formal, pues, es la que atañe a lo que sería el pensamiento correcto, que es donde regularmente nos alcanzamos, y la parte de lógica a veces incluso simbólica, ¿no? Mientras que la lógica material, pues, tiende, por así decirlo, a lo que sería, la dimensión entre lo real y lo metafísico, ¿no? Entonces, ahí puedes determinar cuál es la relación entre sintáctica y semántica, sino en cómo damos sentido a los enunciados, ¿no? A la teoría de la representación, cómo es que damos validez a ese primer enunciado que, ¿cómo que equilibra lo que es la palabra con lo que está tratando de representar. Voy a adelantar un poquito esto, ¿no? Pero pues bueno, es que estas son las operaciones, pero bueno, las categorías, ¿no? Que es ahorita luego lo vamos a ir dimensionando con una parte que tengo otra presentación por ahí, que es cómo agrupamos las clases del mundo que es más o menos como organizar el mundo en grandes palabras, ¿no? Para que nosotros ubiquemos el pensamiento, ¿no? El término, pues bueno, está muy relacionado con lo que es la palabra. Esta se divide con lo que son los términos unívocos, equívocos y análogos, ¿no? Los unívocos son aquellos que a lo mejor solamente representan algo en en las determinaciones de verdad. Por ejemplo, si yo determino, por ejemplo, la lámpara, ¿no? Pues puede ser, determina un objeto que se llama lámpara, una cosa que sea una lámpara, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo la planteo la lámpara de mi vida, ¿no? Como si fuera haciendo alusión a mi vida, ¿no? Sería una determinación analógica, en donde a lo mejor hago una metáfora poética, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el texto me da otro sentido, ¿no? Hay otras palabras que, pues, bueno, de alguna manera se vuelven equívocas, ¿no? Como, por ejemplo, la palabra gato, donde puede ser el gato de los juegos, el gato hidráulico, el gato animal, el gato ayudante, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, eso podría estar determinando, ¿no? La posibilidad entre una y otra, ¿no? Em,
Entonces, los juicios también se pueden separar en sintéticos y analíticos, o sea, los enunciados pueden ser cosas que están reflexionadas de acuerdo al sujeto de la oración. Por ejemplo, la casa está asentada en un valle. Por ejemplo, es una condición natural que una casa esté por ahí, ¿no? Pero eso se confronta con lo sintético, ¿no? Que por ejemplo, si yo digo la casa vuela, ¿no? Pues así como la casa de Up, ¿no? Por ejemplo, este, es una condición que el volar no está adherido a las casas, ¿no? Entonces es un enunciado sintético, no es analítico, no estoy determinando del universo casa los elementos. Yo puedo decir el baño de la casa, ¿no? Pero no puedo decir el centro comercial de la casa, ¿no? En dado caso, pues está afuera, ¿no? Por ahí hay un texto de Humberto Eco que se llama Kant y el ornitorrinco, donde analiza a detalle que, pues bueno, por ejemplo, Kant y un ornitorrinco no tienen nada que ver, pero en un enunciado, pues lo hace sintético, es como una idea tratada de reflejar entre una y otra, ¿no? Entonces, también tendríamos los que serían los juicios a priori y a posteriori, que bueno, el a priori es independientemente de la experiencia, o sea, a veces damos por hecho, como una especie de prejuicio antes de conocer una película. Ah, esta película es mala, ¿no? A los 10 minutos, y todavía no conocemos toda la película, pero nos damos una hipótesis de lo que podría ser la película en general. Y entonces ya posteriori, cuando dices: "Sí, la película a lo mejor no fue tan mala, tiene tanto y tanto", ¿no? Entonces ya eso la experiencia lo determinó, ¿no? Y vamos a los silogismos, que sería la parte aquí clave, entonces, para entender un poquito, cómo se construye en Peirce, lo que sería la abducción, ¿no? Entonces, aquí un silogismo está determinado por 2 enunciados y una conclusión, 2 premisas, prótesis o postulados, ¿no? Esto lo dimensiona, antes que nada, pues, Aristóteles en los primeros analíticos, y esto nos permite hacer lo que es la derivación. Aristóteles va a privilegiar lo que será la deducción como elemento formal del, de la dimensión científica o del conocimiento, porque de alguna manera la deducción es términos de extensión de universalidad aplicadas a un caso, y eso nos permite ser más concretos en lo que queremos decir. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero sí puedo ahorita hablar de lo que es la inducción. La inducción tiende a ser errónea porque no puede sumar todos los casos para conocer el mundo, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos que sintetizar antes para conocer las cosas, ¿no? Por ejemplo, para saber que los hombres son mortales, de inicio como de niños no podemos determinar Juan es mortal, Pedro es mortal, etcétera, y tendríamos que vivir todo más que esas personas para que entender toda esa intención, ¿no? Entonces, más o menos se hace una recuperación más o menos por la experiencia, por el conocimiento ajeno, más o menos, se sintetiza, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces, cuando Juan es un hombre, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto es mortal, ¿no? Entonces, concluir es derivar un juicio sobre otros dos, ¿no? Una conclusión afirma un concepto a través de lo que sería un predicado sobre otro concepto, que sería un sujeto, gracias a un tercero, ¿no? A una cosa que se empalma entre dos enunciados. Dos enunciados deben de tener una condición que es igual, ¿no? Eso se le va a llamar término medio, ¿no? Entonces, vamos a ver esto con este enunciado, ¿no? Por ejemplo, tenemos todos los hombres son falibles, los sabios son hombres, ¿no? Entonces, por lo tanto, los sabios son falibles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los términos extremos son sabios, que es el sujeto de la segunda oración, y falibles, que es el predicado de la primera. Y lo término medio, ¿no? Lo que va a tener igual entre enunciado y enunciado, ¿no? Los dos premisas son hombres, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese va a ser el término medio y yo los voy a poder conectar, ¿no? Entonces, voy a adelantarle a esta parte, ¿no? eh, donde tenemos aquí la silogística, ¿no? Una premisa mayor, ¿no? Todos los hombres son mortales, Juan es hombre como premisa menor y la conclusión Juan es mortal, ¿no? Entonces, lo que es de alguna manera el término medio, ¿no? Aquí tenemos hombre, hombre, ¿no? Y bueno, al final la conclusión va a sintetizar lo que sería el término
o mayor con el menor, ¿no? Y bueno, pueden haber varias combinaciones, pero bueno, aquí lo importante es que, bueno, aquí hay un concepto de diagrama de Venn, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, aquí los mortales, que es un conjunto mayor, ¿no? El conjunto de hombres, que es un conjunto entre los que son mortales, y Juan, ¿no? Que es un conjunto de entre todos los hombres, ¿no? Entonces, por extensión, el término medio se elimina, entonces pues yo derivo al caso, ¿no? Entonces una característica o cualidad, ¿no? Entonces aquí está explicado de otra manera, dos términos mayor y menor relacionados entre sí, ¿no? Aquí hay varias combinaciones donde el sujeto o el predicado pueden ser indistintos, ¿no? Pero que el término medio a veces puede estar entre un enunciado, por ejemplo, el término menor puede ser el sujeto o el predicado en la segunda, ¿no? O en el segundo modelo, predicado, en la primera y en la segunda, ¿no? O el término medio sujeto o sujeto en las dos premisas básicas, y el resultado va a ser el mismo. Entonces no va a cambiar mucho el resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Juan, los hombres son mortales, ¿no? Juan es mortal, pues bueno, ese es el resultado, ¿no? Todos los mortales son hombres, ¿no? Juan es un hombre, ¿no? Entonces, la derivación va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea, ahí depende cómo acomodemos el sujeto o el predicado en término medio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con lo que es la abducción? La abducción es a diferencia de lo que sería la inducción, que sería relativamente estadística, la abducción más o menos presupone lo que sería no del conocimiento del enunciado a la realidad, sino del pensamiento al enunciado. Entonces, aquí el conjunto, aquí por lo regular que nos decía Alejandra Vital, ¿no? Más o menos, ¿no? De adelantarnos, ¿no? A la conclusión, y por ahí decía ahí el ejemplo de los porotos o de las habichuelas, ¿no? En donde nos adelantamos, por ejemplo, a la conclusión, ¿no? Antes de tener el enunciado deductivo, que por ejemplo sería algo general, un caso y una conclusión. Entonces aquí voy a tener un, un principio general, me adelanto a la conclusión y la conclusión en este caso sería el caso, ¿no? Entonces, em, aquí, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Juan es un nombre, ¿no? Juan está en el conjunto de mortales, ¿no? Todos los hombres son mortales. X está en el conjunto de los mortales. X es un hombre, ¿no? Estoy tratando de invertir el caso con la conclusión. Vamos a ver un caso aquí, en lo cotidiano, de cómo hacemos abducciones, ¿no? Entonces aquí, eh, en 2011, más o menos, cuando sucedió aquí el caso de Aristegui, ¿no? Había una situación ahí un poco complicada ahí con el presidente, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Entonces algunos diputados sacaron una manta, ¿no? Que decía, ¿tú dejarías que un borracho, dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo dejas conducir a tu país, ¿no? Entonces, aquí lo que sucedió fue un acto de abducción, porque, bueno, sin tener el hecho concreto o la evidencia, lo que se generó fue una hipótesis, ¿no? Entonces, todo se generó a partir de una pregunta de investigación. Entonces, aquí dice, ¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la república, no? Entonces, la regla aquí, ¿no? Que dicen, el alcoholismo es un problema común que afecta a muchas personas debido a su carga laboral, ¿no? Y aquí, entre paréntesis, incluida la presidencia, ¿no? Decía Aristegui, no hay nada ofensivo cuando alguien, si es que fuese el caso, atraviesa por un problema de esta naturaleza, ¿no? Entonces ella se lanzó, ¿no? Dice, la conclusión, ¿no? Como segunda premisa, dice, el presidente es alcohólico. Y el caso sería, el presidente tiene una carga laboral, ¿no? Lo regular sería que en términos de la deducción, ¿no? Sería, el alcoholismo es un problema que afecta a muchas personas debido a su carga laboral, incluida la presidencia, ¿no? En un enunciado deductivo, el caso sería, ¿no? El presidente tiene una carga laboral y presión del trabajo, ¿no? Por lo tanto, el presidente es alcohólico.
Entonces, de alguna manera, el término medio, ¿no? De alguna manera sería el alcoholismo, ¿no? O sea, se elimina. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, que si yo antes de tener el término medio, ¿no? Antes de evidenciar, lo que voy a es generar en la abducción es un nuevo término, ¿no? Que incluye al término medio de la primera, ¿no? Pero voy a meter un nuevo elemento, ¿no? Un elemento posible, ¿no? Un elemento de los casos, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí es lo que situaría, ¿no? La posibilidad, ¿no? O sea, yo tendría que después ir a la prueba, ¿no? Y tratar de demostrar que eso es fehaciente, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Digo, el caso fue así, ¿no? Decía Aristegui, ¿no? Y aquí lo está planteando como una hipótesis razonable, ¿no? ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República, ¿no? Debería realmente la propia presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida y formal al respecto. Aquí, por ejemplo, se presenta como que el elemento falsacionista, ¿no? O sea, si yo tengo una tesis, ¿no? Entonces, en términos dialécticos, yo necesitaría generar la antítesis, ¿no? Si esto se puede comprobar o no. Entonces, de alguna manera, si la presidencia no refuta, ¿no? Entonces da, como dicen, concede, ¿no? Que aquí viene el problema, ¿no? Puede ser un enunciado muy retórico, recordando, por ejemplo, la apología de Sócrates, ¿no? O sea, decía Sócrates cuando lo estaban juzgando, pues es que yo no estoy hablando con personas, al final se estaba dando cuenta que su gran error fue que no estaba dialogando con personas que tuvieran el mismo entendimiento. Entonces, cuando no tú dialogas con una persona que no tiene las mismas bases, ¿no? De entendimiento, con un fanático, por ejemplo, en cualquier orden, pues de alguna manera no vas a tener el aspecto para generar dialéctica, un entendimiento, ¿no? Sino va a ser una especie de retórica, ¿no? Aquí al final, pues ganó, quizá más bien a través de la retórica se ganó más o menos una determinación de conocimiento específico a través de la abducción, dado que no refutaron que pues, a lo mejor se hubiera hecho una prueba de alcoholismo, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera, pues quedó ahí el antecedente, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay que reparar, ¿no? Que más o menos el, la dimensión, ¿no? De lo que sería ir entendiendo a Peirce es conocer estos elementos de vocabulario, ¿no? Entonces, la hipótesis es una acción humana, ¿no? Y de los modos de inferencia, pues bueno, para Peirce se va a revalorar mucho el carácter de abducción. Por ahí ustedes leyeron, revisaron el texto de Tomás Sebeok, ¿no? Que fue de alguna manera una apología sobre lo que sería la abducción, ¿no? Y pues bueno, mientras tanto, voy a ir buscando la segunda parte de la presentación. Alguien no sé si quiera comentar algo mientras tanto, una participación o dos, algún comentario de cómo les fue con la lectura de Tomás Sebeok, bueno, ahorita de la de Morris todavía la vamos a pasar todavía, ¿no? Al final. No sé si alguien quiera comentar, tenga una duda de esto que revisamos. Yo, profe, pues Adelante. a mí me parece, ¿cómo decirlo? Bueno, yo en la lectura de Sudor como que entendí más bien la abducción por la Ujú. manera en la que lo explicamos, digo, Pierce, como o sea, él lo trata de dar a entender como algo que se presenta naturalmente en los seres humanos, que incluso es como parte de nuestra, como un arma para la supervivencia, ¿no? Y Un instinto, que, ¿no? ajá, sí, un instinto para conjeturar cosas y que pues sean correctas. Entonces, bueno, ahora que usted nos los está explicando ya como por la lógica, pues me parece ya más, lo entiendo un poco mejor, porque Ujú. con lo de Pierce, o sea, sí lo había entendido, pero como que no da una explicación clara
Bueno, o sea, sí da una explicación clara, pero lo da como de una manera como biológica incluso. Claro, pues sí, bueno, en efecto, pues bueno, se enarbola mucho con el instinto porque, bueno, de alguna manera nosotros, ahí tiene que ver mucho la parte de la imaginación y la creatividad en cada uno de nosotros, ¿no? Porque en algún sentido, nosotros vamos conjeturando en la medida que conocemos. O sea, por ejemplo, yo puedo ver en la ventana y veo un árbol, ¿no? Pero yo no tengo la prueba fehaciente que a lo mejor lo sea, ¿no? Simplemente a través de mi experiencia me va a determinar, es un árbol porque yo, de alguna manera, yo estoy acostumbrado a vislumbrarlo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo simple de abducción porque, bueno, ya hasta que a lo mejor lo toco, lo palpo, lo huelo, ¿no? Pues digo, ah, sí, se trata de un árbol porque tiene las características de, ¿no? Y nosotros, pues, damos por hecho muchas cosas en la realidad. O sea, no quiero que duden o que comiencen a dudar de toda su realidad, ¿no? En términos metafísicos, ¿no? De decir, esto es un sueño, ¿no? Etcétera. Sino porque a través de lo que tú dices, ¿no? El instinto biológico o sea, si todos dudáramos de todas las cosas, ¿no? A lo mejor estaríamos en un grado muy Asperger, ¿no? Muy, tan lógica, ¿no? Que tan lógicamente estructurado, ¿no? Que a lo mejor nos daría miedo salir a la calle, ¿no? Porque tendríamos que experimentarlo todo, ¿no? Entonces, la inducción es como un resguardo, ¿no? Un equilibrio, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Como, por ejemplo, cuando me levanto de la cama, pues doy por hecho que hay suelo, ¿no? Que no estoy volando como el pequeño Nemo, ¿no? Pero de alguna manera esa situación me permite dejar, ¿no? Como una parte heurística, ¿no? Dentro de lo que yo más o menos conozco de la realidad, pero esa realidad cognoscente, yo la voy intercalando, así como decía Piaget, hay elementos, ¿no? Que entre un elemento y otro se va concatenando hasta que nosotros tenemos un gran conocimiento de la realidad. O sea, por ejemplo, pues imagínense decirle o hablarle a un niño, ¿no? Si le quieres explicar qué es la abducción, ¿no? No, pues primero o sea, tiene que pasar por muchos elementos para ver la complejidad de este concepto. A lo mejor lo podrá entender, ¿no? Pero no en estos términos a lo mejor que lo estamos discutiendo ahora, ¿no? Porque nosotros tuvimos que tener varios elementos, ¿no? De construcción, ¿no? A lo largo de nuestra vida para llegar a incluso tener un lenguaje tan específico como ahora lo tenemos. Bueno, em, muchas gracias, Andrea. Voy a compartir la pantalla nuevamente para ver lo que serían las categorías en Peirce. Que es un poquito ver de dónde vienen y hacia dónde van. Bueno, aquí ya nos metemos más con Peirce, ¿no? O sea, Peirce es un gran sabio de Estados Unidos, ¿no? Nació en 1839, ¿no? Hijo de Benjamin Peirce, que es un matemático, ¿no? Se graduó como químico Charles Sanders Peirce en el 55 en el 63 de Harvard. Y luego estuvo trabajando en la United Coast and Geodetic Survey, que bueno, ahí estuvo haciendo muchos experimentos con la luz y longitud de onda, de donde, bueno, luego viene la parte del sistema métrico decimal. En el 78 publica sus investigaciones fotométricas, ¿no? Luego da clases en la John Hopkins, que esta universidad que de alguna manera a veces es más reconocida por la parte médica, pero pues bueno, por ahí pasó, ¿no? Publicó sus estudios en lógica en el 83, ¿no? Bueno, a lo largo de su vida publicó varias cosas, ¿no? Bueno, en algunas revistas importantes. Ahorita no, son nombres largos, ¿no? Estas revistas norteamericanas, revistas especializadas, ¿no? Sus artículos. Luego en el 87 se muda a Pensilvania, ¿no? Luego acontece que creo que él se divorcia o algo por el estilo, ¿no? Y pues bueno, ahí como que se sentía como culpable o no sé qué pasaba, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero en el 1908 se publica uno de sus últimos trabajos, este artículo un argumento a favor de la existencia de la realidad de Dios, ¿no? Y pues bueno, fallece en 1914 en Milford, ¿no?
Entonces, bueno, aquí ya vimos que era la lógica, pues bueno, era una ciencia formal, ¿no? Que habla de la representación del conocimiento, habla de criterios de verdad y de la razón, ¿no? Entonces aquí existe la lógica matemática y lógica proposicional. Aquí tenemos un acertijo en donde pues podemos ver finalmente aquí términos medios, ¿no? Donde aquí tenemos varios dibujos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues por ejemplo, vemos que entre varios de estos elementos hay varios términos medios como serían las calabazas, ¿no? Las cebollas, ¿no? Las, bueno, este vegetal raro, que no sé qué sea, como 3 hojitas, ¿no? Y unos pepinos, ¿no? Que al final vienen en la conclusión, lo que yo debo de derivar en la conclusión, ¿no? Entonces, pues ahí viene todo un proceso, ¿no? A ver, no sé si alguien quiera participar, a ver cuál es el resultado y cómo llegó a ese resultado. No sé si alguien quiera participar. Ah, es un Yo digo acertijo, que ¿no? ser al azar. ¿Le A gustaría? ver. Vamos a ver. ah, Linda. Linda Serrano, creo. Es que dice Linda ajá, SG. a ver. A ver qué nos puedes decir. Ya tienes La respuesta. ¿pensaste en el resultado de este ejercicio que tenemos en pantalla? Creo que no está. A ver si escribe en el chat. A ver, damos chance. Nadie más. A ver, Bueno, alguien. a ver, vamos con Lucy Nieto. A ver. Ya. Dijo, escribió 6 kilos. A ver, ¿Cómo llegaste a a ese resultado? ¿Se les puede escribir así? ¿Cómo? sí. A ver. A ver, ¿alguien tiene ya un resultado? Yo también. Bueno, tenta. ¿Quién fue, Sí, ¿quién me la quién fue primera? Tengo a Alejandra Abigail y a Yasmín Saavedra. A ver, escogemos a Alejandra primero. Es 4, A ver, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? porque Yo llegué a otro resultado. deduje que abajo donde está la cebolla y el vegetal raro, Ajá, dice que pesaban 2 kilos, entonces tal vez ajá, pese 1 kilo y 1 kilo, ajá, y luego arriba está la cebolla con la calabaza, resté ese kilo y saqué el peso de la calabaza, ajá, y luego del otro lado resté el peso de la calabaza y el peso del vegetal raro, y saqué ajá. el peso del pepino, y ya después pues ya nada más deduje lo que pesaran Ajá, los que dos. pesaría 2 kilos Cada cada uno. pepino. Ok. A ver, ¿alguien obtuvo otro resultado? No sé si. ¿Sí? Teníamos también a esta Yasmín. No sé si sea el A ver, mismo. Sí, la verdad ya estoy haciéndome bolas. Ahora que lo dice mi compañera también tiene lógica, pero yo le asigné otro peso. O sea, le asigné otro peso primero a la cebolla y pues definitivamente a partir de ese inciso, el peso que le des ujú, es el resultado que te va a dar en el pepino. Ahí es cuando empieza la lógica proposicional, supongo, a sí, partir de una deducción personal que definitivamente no está conducida por algo establecido, sino que es por una deducción personal. Entonces cada persona podría pues obtener un resultado distinto, supongo. Y ahí ah, pues obviamente pero mi deducción. me gustaría saber qué valor le habías asignado Yo antes, le ¿no? había Aunque puesto estuviera. medio kilo a la Ok, cebolla. ok. Vamos a pensar en estos. Miren, en la lógica no, si bien hay un resultado correcto,
hay que ver cuáles fueron nuestros métodos de procedimiento, porque yo, por ejemplo, a lo mejor no fue el caso ni el jueves ni en esta sesión, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien pudo haber dicho, pues, ¿qué tal si son los pepinos, a lo mejor son 3 kilos, ¿no? Esa es una hipótesis, no la tengo comprobada, ¿no? Y entonces a lo mejor, ¿qué es lo que comienzo a hacer, no? A manera inversa, ¿no? Eso sería un aspecto de inducción. Si yo le comienzo a asignar valores, ¿no? Por ejemplo, una derivativa, ¿no? Entre lo que sería, si yo le doy el valor, ¿no? De 3, por ejemplo, a cada pepino, ¿no? Entonces yo le tendría que restar, ¿no? Al 8.5 kilos, donde sí tengo un pepino, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser 5.5, ¿no? Pero no me va a cuadrar entonces en alguno de los otros, ¿no? Los valores, ¿no? Pero ahí entonces lo que estamos confrontando sería una hipótesis falsacionista, ¿no? Esa sería pero si yo de repente yo le atino, ¿no? Dice, pues cada pepino da 2 kilos, ¿no? Sin hacer todo el procedimiento que me dijeron deductivamente, ¿no? También podría llegar, ¿no? O sea, dando variables, que muchas veces en álgebra también se le puede, uno, cuando no es muy bueno con la reducción de términos, matemáticos, ¿no? A veces lo que nos dicen en álgebra es, pues a ver, asigna valores, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Para hacer la reducción, ¿no? También es una viabilidad, ¿no? Pero te vas a tardar mucho más, incluso hacerlo en el plano de la X y la Y, ¿no? De la recta y el plano. Este, a lo mejor se puede llegar, ¿no? Pero a lo mejor esas son hipótesis, ¿no? Pero lo importante es que lleguemos a una conclusión que sea más o menos un razonamiento correcto, ¿no? Obviamente, pues nosotros nos vamos precisamente con los elementos menores, ¿no? Donde vamos determinando a tener el postulado base. Entonces sí, nos vamos a buscar, ¿no? Dividiendo los kilos, ¿no? Pero pues pero realmente como si alguno de ustedes fallaron, pues se dieron cuenta que su hipótesis a lo mejor tenía que ser confrontada con otro tipo de procedimiento. Y así es la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia muchas veces es un ensayo y error, ¿no? Y se va mejorando, es un proceso transformacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene una viabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí cierro abruptamente este tema porque, bueno, ya es un poco cerrando la parte de los silogismos. Me dio gusto que, pues, bueno, participaran, ¿no? En todo esto porque entonces vamos a entrar a lo que serían las categorías. Las categorías es un tema amplio, grande, ¿no? En términos de que se origina con Aristóteles, es más o menos con una manera de agrupar lo que sean algo que se llaman las cosas o serían las clases, ¿no? En una especie de cajoncitos, ¿no? Y bueno, Aristóteles manejaba lo que, pues bueno, la materia más o menos está dimensionada por la forma, ¿no? No por la materia misma. O sea, de hecho, aquí la reflexión, por ejemplo, más filosófica es que los filósofos reflexionan más sobre el aspecto de la existencia de la materia que los propios físicos. O sea, los físicos de alguna manera dan por hecho que existe la materia, entonces ya se van precisamente con los ejercicios para determinar cuál es el peso, el volumen, etcétera. Y el filósofo tendría que determinar, bueno, esta categoría es válida o no, o a qué se refiere, ¿no? Por así decirlo, la materia, ¿no? Si yo, por ejemplo, amplifico la estatua ahí que tenemos ahí, ¿no? Pues voy a tener a lo mejor porosidades, ¿no? Hasta llegar a los electrones, ¿no? A las partículas subatómicas más pequeñas, ¿no? Pero nosotros no pensamos en partículas subatómicas, pensamos en la estatua y ya. Entonces, en términos de significación, ahí es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ahí el universo, pues más o menos decía Aristóteles que está dimensionado en sustancias y accidentes, ¿no? Él decía que había una sustancia y 9 accidentes que están dimensionadas por la cantidad. Por ejemplo, hay una mesa, ¿no? En cualidad, pues la mesa es café. En relación, pues la mesa es más grande que las sillas. En lugar, la mesa está más al lado de la pared, ¿no? En el tiempo, pues esta mesa ha durado un año. La situación, pues decir, esta mesa está al revés. La mesa tiene una lámpara en una condición, ¿no?
En acción, pues la pareja está usando la mesa. La pasión, pues bueno, esta mesa está quebrada. Bueno, estas dimensiones son relativamente ajustadas, ¿no? En términos de cómo es la realidad, pero pues bueno, la construcción del mundo de alguna manera, pues nosotros la vinculamos. Cuando llega Kant, pues vuelve a reflexionar sobre lo que serían las categorías, ¿no? Y entonces, pues dimensiona que pues más o menos nosotros damos por hecho que las cosas existen porque existen, ¿no? Pero aquí como el gran elemento, ¿no? De si una hoja cae en el bosque y nadie la escucha, hace ruido, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darle como una realidad cognoscente a esa representación. El sujeto representa de alguna manera lo que está ahí, ¿no? Pero más o menos las cosas, cuando nosotros las vemos de alguna manera, ¿no? Compartimos una cosmovisión. Por ejemplo, googleando, ¿no? Busqué jirafa, ¿no? Y estos fueron algunos ejemplos de jirafa. Más o menos la mayoría de jirafas están puestas en un mismo ángulo, ¿no? De un lado. Más o menos tienen la misma estructura y es como un poco tres cuartos, pero más o menos como que es lo mismo. O aunque sea de izquierda a derecha, ¿no? Pero más o menos, a diferencia de que son muy pocos a lo mejor que dimensionan otro tipo de ángulo, ¿no? Pero incluso nos haría decir, bueno, es una jirafa, pues a lo mejor por los puntitos, ¿no? Pero más o menos esto implica que más o menos nosotros tenemos una visión compartida humana, porque tenemos ciertas características afines, ¿no? Entonces, Kant se va a meter mucho en las clasificaciones de categoría por dimensión de cantidad, cualidad, relación y modalidad, que al final van a ser 12, pero él se va a meter en aspectos lógicos muy particulares, ¿no? Unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, sustancia, causa, efecto, acción recíproca, posibilidad, existencia, etcétera. Y pues bueno, hay que recordar que Peirce pues, amaba la química, pues, fue un químico. Entonces, después de estos dos saltos, ¿no? Él va a decir, pues la realidad no se divide ni en 9 ni en 12 o en 4, ¿no? Se va a dividir en 3, ¿no? Entonces aquí, ustedes si recuerdan en química habían una especie de elementos que se llamaban valencias, ¿no? Por ejemplo, aquí una molécula de hidrógeno que se combina con dos de oxígeno, porque tiene una valencia de 2 el hidrógeno, y entonces necesita dos partículas de oxígeno. Entonces, va a decir Peirce, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera en que nosotros generamos valencias en las unidades de significación? O sea, en las proposiciones lógicas, ¿no? Ya recordemos que, bueno, una proposición es un enunciado que tiene términos, ¿no? Entonces, hay proposiciones monádicas que nada más me determinan una cualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía Peirce, ¿no? La estufa es negra, ¿no? O sea, para conocer la estufa, conozco antes su negrura. Entonces, aquí, por ejemplo, dice en un enunciado es negra, ¿no? Por ejemplo, esto me implica que necesito poner qué es la sustancia. La sustancia sería la estufa, ¿no? Entonces, el valor de es negra me da una valencia monádica de un valor, ¿no? Entonces, si le pongo la estufa, se llena ya ese valor como si fuera una unidad química, ¿no? De repente hay enunciados más complejos, ¿no? Por ejemplo, un verbo con una preposición, ¿no? Por ejemplo, está con, entonces ahí yo necesito dos elementos, ¿no? Un sujeto y un predicado que son objetos determinados, ¿no? Puedo decir las ollas están con la estufa o la estufa están con las ollas. Entonces ahí sería una proposición diádica, ¿no? Sin embargo, lo que va a decir idealmente para comunicar algo, para significar algo con más precisión, por lo regular las unidades más completas van a ser las unidades triádicas, ¿no? Que por ejemplo, aquí yo tengo está con para calentar, ¿qué? ¿No? Entonces, aquí no pensamos tanto en la morfosintaxis, porque si no se van a confundir mucho, que es sujeto, verbo y predicado, no piensen tanto así, sino en cuáles son las sustancias que a lo mejor estamos determinando aquí para unir las cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir las ollas está con la estufa para calentar el guisado, o el guisado está con la estufa para calentar las ollas, ¿no? No importa el elemento, aunque no sea significado claro, pero más o menos la oración sintáctica me está determinando aquí que esta es una operación triádica, ¿no? Entonces,
decía Peirce, ¿no? Para entender mejor el sentido, ¿no? de una oración, las descripciones altas, ¿no? Más o menos nos van a determinar a lo que nos estamos refiriendo. Y en esta dimensión, si sumas, recuerden que, por ejemplo, como en las matemáticas hacemos simplificación, en vez de explicarlo con dos relaciones diádicas, ¿no? Por ejemplo, la suma de dos relaciones diádicas, ¿no? La estufa está con las ollas y las ollas están para calentar el guisado, ¿no? Lo que hacemos es una reducción, como en términos medios, ¿no? O sea, hacemos un silogismo para sintetizar esa unidad triádica en una conclusión a priori, ¿no? O a posteriori, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la lógica? Que ya vimos términos medios, ya simplificamos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la estufa está con las ollas y las ollas están para calentar el guisado, pues voy a simplificar como término medio, ¿no? Que se repite una vez más la olla, entonces se simplificaría a 3 elementos, ¿no? Entonces, más o menos él va a determinar que, bueno, a partir de estas relaciones triádicas viene la dimensión de primeridad, secundidad y terceridad. Por ejemplo, en la primera oración es una especie de posibilidad, como una abducción, ¿no? En la segunda es una condición de existencia porque ya está relacionando dos cosas, ¿no? Y en la tercera ya está haciendo una gran relación de la totalidad. Eso puede ser lo que sería una abducción, una inducción y una deducción al final, ¿no? En cómo, por ejemplo, está sintetizado un orden determinado, ¿no? Entonces, esas son las tres categorías que nos indica Peirce y a veces en lo que sería la relación del objeto, pues, por ejemplo, es lo que se simplifica en lo que sería el icono, el índice y el símbolo, ¿no? Pero no hay que pensar que estos elementos, como ya les había dicho la sesión pasada, que no hay que pensarlos como cosas, sino como incluso tiempos, ¿no? Por ejemplo, la primeridad va al presente, ¿no? La secundidad va al pasado y la deducción va al futuro. Y todas las deducciones tratamos de evidenciar que con la ciencia tratamos de pronosticar más o menos cómo sería el futuro, ¿no? Entonces aquí las categorías de Peirce nos permiten pensar cómo pensamos los objetos a nuestro alrededor y cómo las descomponemos en clases, ¿no? Entonces, aquí hago otra pausa, ¿no? Antes de pasar a la tercera presentación. No sé si alguien tenga una duda, comentario, ¿no? Este, dudas, ¿no? En general, ¿no? O, no sé si ya habían visto algo de esto, ¿no? Lo que eran las categorías en la preparatoria, etcétera, pero bueno, esos son los grandes logros que hace Peirce, ¿no? Que en realidad, si ven, se conecta mucho con lo que sería la abducción. De mi parte no hay ninguna duda, creo que esto en la licenciatura y es una gran base, creo que es una gran base para comprender. Te perdí un poquito lo último, no te escuché, perdón. Decía que creo que es una de las bases más importantes para la comprensión y que es bien importante verlo en esta materia porque, pues, no sé, siento que es como la base de todo. No, él Sí, no, pero el pensamiento que deduce creo que es muy importante comprenderlo. Nada, gracias. claro. Sí, bueno, realmente si se dan cuenta, los textos de Peirce directamente son algo complejos porque tienen un vocabulario muy lógico. Y no es que, me parece paradójico, ¿no? Se supone que siendo lógico sería más entendible, pero es que más bien buscan un razonamiento correcto, ¿no? Entonces por eso se detallan más, ¿no? O sea, quien diga que Peirce, por ejemplo, es complicado en términos de que no se entiende, pues es como escupir al cielo, ¿no? Porque arriba está Aristóteles o Kant, ¿no? O sea, con el mismo tipo de vocabulario, pero eh, un poco lo que de alguna manera pasa, ¿no? Este, es que nosotros necesitamos primero tener este mismo código dialéctico para que podamos entender esto, ¿no? Bueno, voy a compartir por último la última
presentación. Esta es sobre Morris. Es- y pues bueno, aquí vamos a ver que Morris tiene otra perspectiva, ¿no? Es una perspectiva diferente. Que bueno, es aquí lo que tenemos que ubicar es que Charles Morris es diferente a Peirce, ¿no? Si vieron por ahí el videito donde explica muy bien, ¿no? Los elementos, ¿no? Pues creo que ayudó bastante. Aunque yo todavía no encuentro ahí todavía el texto donde hable del significatum, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues bueno, ahí el video lo mencionaba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí algunos elementos importantes, ¿no? O sea, después de que Peirce escribió sus textos, ¿no? Es importante vislumbrar que muchos siguieron el camino del pragmatismo, entre ellos William James, James Dewey o Charles Morris, ¿no? Es importante señalar que fue un proceso paulatino que derivó a las interpretaciones del sabio de Cambridge, o sea, Peirce, ¿no? De algún modo los modelos mentalistas lógicos pasaron al orden de la psicología y con tintes positivistas, ¿no? Es una reducción muy determinada. ¿Por qué? Porque lo que veíamos aquí con Peirce es que eran unidades muy mentalistas, ¿no? Entonces, en la psicología se buscan más o menos los procesos operativos donde determinen o bajen los elementos de evidencia, ¿no? Entonces, un poco hablando de Morris, ¿no? Nació en Denver, ¿no? Estudió en la Universidad Northwestern, se graduó de ingeniero, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí es donde uno se hace luego las preguntas, ¿no? De uno estudiando área social, ¿no? O en una facultad de ciencias sociales y pretende ser semiótico, ¿no? Pero bueno, claro que se puede, ¿no? Nada más que creo que el problema de la carrera de comunicación es que no está muy bien ubicada en esa facultad, ¿no? Pero bueno, bueno, Charles Morris, ¿no? Pues fue profesor en Rice University, luego en la Universidad de Chicago. Bueno, su doctorado lo hizo con George Herbert Mead, esta persona que fue muy importante para el interaccionismo simbólico, fue creo que su tutor. Y de alguna manera, pues fue aquí totalmente importante vislumbrar eh, cómo, por ejemplo, fue su trayectoria, ¿no? Que se fue adentrando a la parte psicológica, ¿no? Y de alguna manera, pues fue importante ahí en la Asociación de Filósofos Americanos, ¿no? Del 36 al 37. En el 38 escribe este texto del Fundamentos de la Teoría de los Signos, ¿no? En el 46 escribe otro texto que es también con el mismo orden, signos, lenguaje y conducta, ¿no? En el 58 y el 78 fue profesor e investigador de la Universidad de Florida, ¿no? Sus referencias obvias fueron George Herbert Mead por el interaccionismo simbólico, Charles Sanders Peirce por el sentido pragmático, Ogden y Richards por el triángulo semiótico. Ahí es donde, por ejemplo, viene mucho la confusión con los textos, porque muchos textos leen primero a Morris que a Peirce, y entonces usan en vez del símbolo químico de uniones, usan el triángulo. Entonces, el triángulo semiótico de Ogden y Richards era palabra, sentido y referente, por ahí, ¿no? Entonces, era significante, significado y referente. Entonces, era una visión totalmente de viabilidad estructural. Y si es estructural, tiene una viabilidad más o menos relativamente positivista, ¿no? Más o menos cuantificable en términos de lenguaje y discurso. Entonces, por ahí hay una influencia importante donde también entendemos por qué los textos luego hacen más referencia al triángulo, pero es por Morris, no por Peirce. Luego viene de Bertrand Russell, ¿no? La filosofía analítica, donde, pues bueno, todos los elementos se pueden descomponer, ¿no? También agarra elementos de Rudolf Carnap, de alguna manera, ¿no? Va a estar ahí integrado, pues, algunos otros elementos de Cassirer, del homo simbólico, el hombre como ser simbólico, Edward Sapir como antropólogo lingüista,
De Bloomfield, pues agarra una visión conductual que está inferida por Watson, otro conductista, y de Roman Jakobson, pues toda la versión funcional, ¿no? En términos del formalismo del lenguaje, ¿no? De las 6 funciones: fática, metalingüística, emotiva, conativa, poética, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la perspectiva será netamente basada en una psicología conductual y positivista. Decía, una ciencia de los signos puede desarrollarse con el máximo provecho sobre una base biológica y específicamente dentro del marco de la ciencia de la conducta, ¿no? Esto lo dicen signos, lenguaje y conducta, ¿no? Morris verá el signo dentro de procesos causales, ¿no? O sea, es como estímulo y respuesta. El plan de la obra del texto de la teoría de los signos, ¿no? Es juntar todo lo referente al estudio de los signos para problematizar los alcances de la semiótica, establecer las dimensiones de la semiótica, ¿no? O sea, sus semántica, sintáctica y pragmática, y reflexionar sobre los problemas filosóficos lingüísticos alrededor de la disciplina, ¿no? Entonces él habla de este organón de las ciencias, en donde dice que la semiótica es una ciencia más y además todas las ciencias se construyen con ellas, ¿no? Así como la lógica, pues es el logos, el tratado, como también puede ser cualquier disciplina. Ninguna ciencia está desprovista de signos, todas las ciencias están más o menos ubicadas en términos de que la ciencia está ubicada en este carácter, ¿no? Eh, entonces, él va, en vez de agarrar los 3 elementos de Peirce, ¿no? Que era el signo o representamen, objeto interpretante, él va a agarrar de Leibniz la parte de vehículo sígnico, luego va a utilizar designatum y denotatum como partes del objeto y el interpretante y interpretante como un elemento particular, ¿no? El ejemplo claro de este elemento de semiosis, ¿no? Podría ser el vehículo signo, pues las palabras o la conversación de Juan, de Juan a Pedro, ¿no? El tema de conversación sería el examen como un designatum, ¿no? Y su denotatum serían los temas específicos del examen, o sea, las referencias que hacen de ese examen. Como interpretante sería la conducta de Pedro que se está preparando para el examen, ¿no? Y el intérprete, pues es Pedro, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo vemos, ¿no? Aquí hay una herencia muy, muy, muy parecida a la que viene de Bloomfield, en donde hay esta recapitulación comunicativa, ¿no? Entre hablante y emisor, ¿no? Que va a implicar una reacción lingüística en el oyente o el receptor a través del acto de habla, ¿no? Y entonces los mensajes, ¿no? Pues ahí más bien en los mensajes viene el denotatum, el designatum y el denotatum, en el hablante, el emisor como parte del signo, ¿no? Bueno, los mensajes es el vehículo sígnico, ¿no? El hablante, pues bueno, ahí está entre el denotatum, ¿no? Y el designatum, ¿no? El acto de habla, ¿no? Y en el oyente receptor, pues está el intérprete, ¿no? Pero el interpretante aquí sería más bien como una conducta, ¿no? Entonces, por ahí vienen muchas de las confusiones que a veces desafortunadamente se dan, ¿no? Cuando confunden muchas veces interpretante con intérprete. Pero bueno, aún así Morris no lo confunde como tal, sino más bien le da papel ya al intérprete, le da papel al sujeto. Y a diferencia de Peirce, que por ejemplo Peirce veía que nosotros somos como una masa en general en donde todos constituimos lo que sería al interpretante, ¿no? Como una dimensión humana general, ¿no? Como la sincronía y la diacronía en un tiempo determinado, pero que englobaría a todos los seres humanos, no uno en específico. Morris lo ve en particular por un acto de conducta, por un acto conductista. Entonces, bueno, de aquí viene toda esta dimensión donde entonces aquí la apuesta gana, ¿no? En términos de Morris, en términos de la emancipación de la disciplina, ¿no? Donde señala que la, la división triádica de la semiótica, ¿no? Se va a ir dimensionado en sintáctica, la relación signo-signo, ¿no? La relación signo-objeto en la semántica o en la pragmática signo con los usuarios, ¿no? O sea, son esas 3 dimensiones que a lo mejor la sintáctica obedece mucho a la forma, la semántica a la substancia y la pragmática a las funciones del discurso, ¿no? Entonces, de alguna manera,
cuando nosotros hacemos un análisis semiótico, pues vamos a tratar de ubicar qué es lo que queremos estudiar, ¿no? En la sintaxis, pues habla un poco de las reglas de formación o reglas de transformación. La formación, pues son las combinaciones que hacemos con los signos para más o menos tener un significado determinado. Las reglas de transformación, que por ejemplo nosotros derivamos oraciones de otras. Por ejemplo, todo lo que nosotros hablamos, pues son expresiones que desde niños comenzamos a entender o comenzamos a hablar, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros aprendemos, ahí viene un poco el acto del habla, ¿no? Nosotros aprendemos a hablar a través de oraciones base o fijas que anteriormente nos dieron, ¿no? La semiosis, pues bueno, esta se va a implicar en 3 tipos de elementos, lo que son esta es como una clasificación de signos que hace Morris, ¿no? Los signos indéxicos, por ejemplo, cuando un signo solamente denota un objeto, o que por ejemplo ahí podría ser como un término unívoco, ¿no? Los signos caracterizadores denotan polisemia y se combinan, ¿no? Por ejemplo, ahí podría ser como en contexto, ¿no? Eh, eh, en términos de un término análogo, ¿no? Por ejemplo, una poesía, ¿no? Por ejemplo, puede determinar muchas cosas, ¿no? Y un signo universal, ¿no? Que en realidad puede denotar cualquier cosa, esa es la posibilidad que tiene cualquier signo, ¿no? Sería como, aunque ahí más bien sería como el término equívoco, ¿no? En lo que veíamos de lógica, ¿no? Porque es la posibilidad de lo que significa cualquier signo. Ahí nos habla de tipos de pragmática, ¿no? Una pragmática de la significación o de la comunicación. Por ejemplo, aquí hay que diferenciar la parte, por ejemplo, que si vemos un árbol, pues no está el árbol diciéndonos, miren, aquí yo soy un árbol, ¿no? Estamos significándolo simplemente, a menos que tengas una visión patrística como la de Tomás de Aquino, en donde a lo mejor el árbol tiene un significado en la vida religiosa de alguien, ¿no? Entonces, Dios se está comunicando a través de esas señales. Pero en términos concretos, pues la significación es un signo natural, ¿no? Entonces no tiene una condición de signo artificial hecho por el hombre, en donde la comunicación, si yo veo un cartel, ¿no? Un cartel figurado, etcétera, yo ya voy a tener la indicación posible de lo que sería ahí una dimensión posible de comunicación, ¿no? También en lo que es hace una diferencia entre lo que sería la semántica pura y la semántica descriptiva. Si se dan cuenta, preguntarnos por la semántica, pues es una dimensión bien complicada, porque la relación de signo con el objeto, pues es una condición mental. Entonces, cuando nosotros revisamos el diccionario, pues realmente lo que encontramos son más significantes, no encontramos significados, ¿no? Los significados están en la cabeza, ¿no? O sea, para que se dé el significado debe haber un tercero, una persona, ¿no? Un intérprete para que le dé sentido a lo que está leyendo. Si uno no está ahí, pues el significado se va a quedar como un repositorio de líneas, ¿no? De puntos negros y blancos, ¿no? Donde hay información, supuestamente, pero todavía no es codificada hasta que uno lo lee. Entonces, cuando nosotros entramos a la semántica descriptiva, es cómo son estos procesos en los cuales nosotros encontramos unas relaciones para describir elementos y otros, ¿no? Entonces, bueno, aquí finalmente termino, ¿no? La postura de Morris es conductual, abandona el sentido metafísico de Peirce. Su postura logra aterrizar en términos concretos analizables al signo, porque, pues bueno, es cuantificable al intérprete, ¿no? Y detalla las dimensiones de la semiótica como campo formal de la disciplina, ¿no? Entonces, pues bueno, de todas formas están estos textos de Charles Morris. Y bueno, aquí ya después de este gran síntesis de varios temas, porque son bastantes temas para ahora el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario, este, no sé, algo más, que quiera comentar, ¿no? Al respecto, este, dudas, bueno, que sean del lo que vimos hoy. Bueno, pueden haber muchas, ¿no? Digo, si no las alcanzamos ahorita a resolver en estos 10 minutos que nos quedan, pues más o menos, eh, pues habrá el foro ahí
de participación para que también, además de las preguntas que haga, pues a lo mejor se avienten también ahí alguna duda o pregunta. O comentarios, ¿no? ¿Cómo se sintieron con la lectura de Tomás Sebeok? ¿Cómo vieron los temas? ¿Vieron el videito de Morris, de los signos, ¿no? Ahora sí soy todo oídos, ¿no? Para escucharlos. Híjole, bueno, voy a decir yo, pero más que duda es pues un comentario. Creo que es muy, tenemos que poner muchísima atención a la clase, sobre todo en este poquito tiempo que tenemos con usted, ¿Sí? porque sí son temas que son complejos y que realmente son decisivos para nuestra carrera, sea cual sea el área de especialización que decidamos. Sí. Pues esta materia es fundamental porque básicamente a partir de este razonamiento y de estos autores podemos adquirir esta habilidad de poder interpretar y después comunicar, que es pues básicamente el hacer, ¿no? No sé, creo que, bueno, esta modalidad de estar en línea es un poco difícil porque no sabemos quién, o sea, si están poniendo atención detrás de la cámara, si leyeron, o sea, no es lo mismo que en la vida, pues en la Sí. vida Sí. en la que convivimos, yo quiero agradecerle porque la verdad es el único maestro de las materias que tengo ahorita que se toma el tiempo de dejar tantas lecturas, de dejar actividades, de aparte poner un foro de participación. Y, y yo no tengo problemas con las lecturas, pero sin embargo siento que igual, pues porque tenemos 8 clases, es como que mucha información muy rápido. Más bien creo que, pues nada, tenemos que ir hilando todo. A mí me pasó que en estos autores en particular todo se relacionaba y creo que si no entendías uno, tal vez te era difícil entender otro. Yo tuve que buscar información extra porque, y no porque no fuera suficiente, sino porque a veces los textos como que se quedan, es mucho y a veces no entendemos tanto. Y busqué algunas entrevistas a algunos autores, a otros autores que hablaban sobre el tema. Y pues al día de hoy supongo que al final habrá alguna forma de evaluar esto, porque Sí. más que decirle que he aprendido o decirle mis dudas, es que no es que tenga una duda, tengo muchas dudas, pero que simplemente cuando ya tengamos un acercamiento hacia un ejercicio, por ejemplo, de análisis o de razonamiento, supongo que ya saldrán como más en específico, pero quiero que sepa que aquí estoy escuchándolo y que las lecturas me parecen muy interesantes, aunque mi cara no se vea, mi atención está al 100. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias, Yasmin. Se aprecia mucho las palabras, ¿no? También es reconfortante porque, bueno, también si vieran todo el esfuerzo que a veces, ahora ya no sé, o sea, uno le da más, yo sí le estoy dando mi tiempo completo, ¿no? Realmente a preparar materiales y además, dar el diseño instruccional de la página, porque pues yo mismo le he dado la forma, etcétera, ¿no? El diseño instruccional, pues ahora sí que eso no me lo paga la universidad, pues lo hago trato de buscar, de hecho por ahí el desarrollo de contenidos, ¿no? Que creo que por ahí van a ir apareciendo, etcétera. Obviamente, pues es un match, ¿no? Que ustedes van a ir construyendo, pero, o sea, sí, sin duda alguna, es una línea definida, ¿no? Lo que ahorita están ustedes estudiando. A diferencia de teorías de la comunicación, que más o menos ahí sí se intercalan muchas dimensiones por ahí, teóricas, sociales y de muchas otras áreas, ¿no? La semiótica sí es un área muy, muy definida, ¿no? No puedo decir que pase lo mismo con la hermenéutica, porque con la hermenéutica sí hay condiciones como más o menos, hay muchos tipos de hermenéutica, ¿no? Pero en la semiótica sí ha sido un gran proyecto que al menos abarca más de 100 años, ¿no? Y que hasta el día de hoy apenas
logra sobrevivir, ¿no? Porque ha habido temas que por ahí hay recomendaciones de ver, por ejemplo, en YouTube la Fonda Filosófica de Darín McNabb, por ejemplo, es un gran profesor de la Universidad de Veracruz que es de los pocos que más o menos tienen el sentido, ¿no? Que por ahí implican. Em, Les hago la invitación, igual si están, yo creo que todos trabajan, pero bueno, o sea, si en algún momento quieren entrar a las clases de escolarizado, también pueden hacerlo. Se me había olvidado comentarles que también imparto esta materia los lunes y los jueves, ¿no? De 11 de la mañana a 13 horas. Pueden entrar, o sea, ahí a lo mejor vamos un poquito, vamos viendo los mismos temas, ¿no? Es diferente, pero a lo mejor vamos con más calma, ¿no? Todos estos temas. Y puedes entrar, ¿no? Les extiendo la invitación, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y y yo no tengo ningún problema de que mi conocimiento es mío, nada. Por eso todo esto lo grabo, ¿no? Todo eso se sube al canal de YouTube. E incluso las clases de escolarizado las pueden revisar, etcétera. Mientras ustedes tengan más apoyos, porque incluso va a obedecer más allá de cuando termine la materia, incluso hasta, creo que hasta la tesis de la licenciatura, a veces uno regresa para volver a releer los textos y ya tener una postura, ¿no? Y ahí es ya realmente donde ya está en examen profesional y a veces uno tiene ya, profe, ya le entendí esto, ¿no? Ahorita, pues, la siguiente sesión vamos a revisar textos de Roland Barthes, lo que sería la retórica de la imagen y una apología y muy rápida de lo que será Jameslef, para ver y van a hacer un ejercicio de cartel y van a hacer un análisis, ¿no? Analítico, ¿no? Con figuras retóricas. Más o menos ahí en la plataforma ya está abierto para que comiencen a revisar las lecturas, ¿no? Y que revisen más o menos cuál es la aplicación de la retórica visual. Pero muchas gracias, Yasmín, me es reconfortante tu comentario, ¿no? ¿Alguien más antes de proseguir? Sí, había una mano levantada de Sí, Jesús Hurtado, él. adelante. Hola, profesor, buen día. Ahora que mencionaba al profesor McNabb, Ujú. a mí me tocó entrarle a Peirce por un libro que escribió que se llama Hombre, Signo y Cosmos. Ok. Es bueno, no lo he terminado, sigo un poco tardado con la parte de Saussure, pero gran parte de su idea está resumida en ese libro. De hecho, si no me equivoco, creo que él ha sido uno de los principales traductores de toda la obra de Peirce. Entonces, es, es bastante bueno y sí, realmente resume ideas y términos bastante complejos en conceptos un poco más digeribles. No, me da mucho gusto. Bueno, luego es difícil conseguir sus textos. Ahí me dirás cómo, pero este, digo, no sé si se puedan socializar, pero sí, em, sí, de alguna manera, bueno, es de los pocos, ¿cómo se le dice? Como dices, traductores, etcétera. Otro de los centros importantes de traducción ha sido en España, en lo que es la Universidad de Navarra, ¿no? Jaime Nubiola también es un gran aportador a lo que es el conocimiento de Persa. Tiene el grupo de estudios persianos ahí en la Universidad de Navarra. De hecho, el texto de Sara Barrena por ahí de A Neglected Argument about the Reality of God, un argumento acerca de la realidad de Dios, fue más o menos por parte de ese grupo de estudios, ¿no? Y en la Universidad de Navarra ahí hay un sitio donde también pueden encontrar varios de los textos de Peirce directamente, ¿no? En donde van a encontrar muchos, ¿cómo se llama? Estudios preliminares, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho, Darín McNabb también me gustan mucho sus videos, ¿no? Porque, em, por ejemplo, hay mucha confusión, por ejemplo, con Peirce, ¿no? Porque
muchas veces de hecho, si se dieron cuenta, como que yo casi a Humberto Eco casi no lo he mencionado, no porque no me gusta, sino porque a veces genera mucha confusión en su visión pragmática de Peirce, por ejemplo, ¿no? Porque luego los ejemplos que da Humberto Eco para entender a Peirce son muy estructuralistas. Y en la visión, por ejemplo, de McNabb o de Jaime Nubiola, son mucho de la transformación, ¿no? Y me da gusto, Jesús, que te hayas metido por ahí a ese texto. Pero bueno, ¿alguien más antes de cerrar? Yo creo que ya están ahorita ya para entrar a la otra clase. Perdón por extenderme tanto, pero quisiera tener más tiempo, ¿no? La verdad, ¿alguien más? ¿Algún comentario más? Si no, entonces, pues, ya terminaríamos entonces la sesión. No sé si en el chat hay algo por ahí, Marisol. Estaban preguntando sobre los links de las reuniones, o sea, supongo que de las clases escolarizadas. Ah, es el mismo link, es el mismo link, nada más de 11 a 1. Y el jueves, los lunes y jueves, ¿no? Igual, ¿no? O sea, puede ser el mismo link, ¿eh? No hay, de hecho, ahorita ya para no tener problemas de generar links a cada clase, ¿no? Por eso ya nada más, es mi aula nada más, entonces, no habrá problema. Entonces, adelante, si quieren entrarle, porque ustedes son más participativos, entonces, eso le da mucho gusto a Marisol. De hecho, Marisol realmente me ayuda ahí en esa clase, pero aquí, como no se puede ser switcher y comentarista, aquí me echa mucho la mano Marisol, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que irme y dejarlos ir porque, pues bueno, van a su otra clase. Pues muchas gracias. Entonces, esto fue entonces la tercera videoasesoría para Sistema de Universidad Abierta de Teorías de la Significación. Muchas gracias, hasta luego y nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego, Gracias, profesor. gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Bonito Hasta día. luego.